soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo: tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas. Dice tu palabra, Padre, que por vida somos curados. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. Al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1, dice la Escritura: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Tome ese lugar, por favor. Hemos estado hablando en las reuniones pasadas algo acerca de cómo se maneja el enemigo. Hemos estado hablando algo acerca de cómo se mueve el engaño de Satanás, de los 7 cuerpos engañados, refiriéndose a 7 iglesias. Hemos estado hablando de qué manera trabaja. Pablo decía: porque no desconocemos las maquinaciones de Satanás, y él mismo decía: para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no desconocemos las maquinaciones. Entonces debemos de ver que Satanás trabaja y opera de alguna manera. Cuando usted puede ver que llega la serpiente, Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, allá en el huerto del Edén, usted puede llegar a ver de qué manera se movía, de una manera muy sutil, para poder llegar a la vida de Eva. Entonces podemos ver que era figura de la iglesia. Como hoy en día podemos llegar a ver que muchas veces llega la misma serpiente, llega el mismo enemigo, de una manera muy sutil, de una manera muy blanda, de una manera en la cual podríamos llegar a pensar: no pasa nada, Señor, solamente es esto, es un pequeño detalle, una pequeña puerta abierta que en cualquier momento puedo dominar. Mucha gente que hoy en día dice: yo sí quiero dominar el alcohol, sí puedo dominar la droga, sí puedo dominar mis sentimientos, sí, claro que sí puedo dominar mis pensamientos, claro. Sin embargo, al no ponerle un alto a Satanás, Satanás comienza a meterse en el huerto, comienza a trabajar, comienza a operar de alguna manera, y entonces es como se lleva a cabo el engaño hacia la iglesia. Porque mucha gente se ha preguntado: ¿por qué gente que viene, gente que venía ya no viene, gente que se mostraba firme cae, gente que se mostraba con aptitudes de servicio ministerialmente se ve opacada, y entonces se siente frustrada porque no puede llevarse a cabo sus
sus logros o sus objetivos ministeriales. Y es que porque muchas veces no se ha logrado identificar de qué manera trabaja la serpiente, de qué manera trabaja el enemigo. Y como no se logra identificar, y además muy pocas veces el cristiano se trata de meter a fondo en esto, y entonces no quiero ubicar las situaciones, porque muchas de ellas son actitudes que llegamos a tener nosotros, muchas de ellas son actitudes que llegan a tener nuestros propios hijos, llega a ver en la misma familia, y entonces uno siempre trata de solapar o siempre trata de que no pase nada en el medio familiar, y entonces Satanás llega, comienza a trabajar, comienza a operar, comienza a moverse de esta manera, y entonces por supuesto que el enemigo trabaja de esa manera. Es por eso que usted y yo en esta hora necesitamos ver de qué manera trabaja el enemigo. Vaya usted conmigo a este capítulo. Así como Satanás con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Es decir, ¿cómo trabaja el enemigo? El enemigo trabaja, diga conmigo, con astucia. Cuando usted puede ver cómo trabaja el enemigo actuando o trabajando de una manera astuta, es como puede llegar a operar, es como puede llegar a meterse en la iglesia, llega a meterse en la iglesia, llega trabajando, llega operando, y entonces precisamente la astucia es lo que impide que el cristiano pueda crecer, es lo que impide que el cristiano se pueda desarrollar, esa astucia, pero es una astucia maligna. Entonces nosotros podemos llegar a ver que hay astucia que nos lleva a obtener cosas buenas, hay astucia como por ejemplo la astucia con la cual operaron aquellos hombres cuando fueron allá, aquellos dos espías que fueron en el tiempo de Josué, y esos dos espías que se metieron ahí en la casa de aquella ramera. Cuando se meten ahí en esa casa, ellos obran de astucia, se esconden ahí en un lugar para que no los vea el pueblo cuando los querían sacar, y entonces ellos obran con astucia. ¿Para qué? Para poder salir bien, para poder tener ese medio de salvación y poder llegar con la respuesta concreta y objetiva a su líder, que era en aquel momento Josué. Usted puede ver en muchas partes cómo actúa con astucia hombres como David, que metiéndose por un canal allá en aquella ciudad de David, la ciudad de Sión, cuando aquellos hombres impíos no le permitían el acceso a la ciudad, como lo que hace David es meterse astutamente por aquel canalito, logrando su objetivo, penetrando a la ciudad y entonces lograr una gran victoria. Es decir, la astucia cuando proviene de Dios, cuando Dios la da, viene a ser un arma enorme, pero cuando Satanás llega y entonces utiliza una astucia maligna, ya no es la misma palabra que usa en el original hebreo y en el original griego, hablando de esta astucia, porque entonces se mueve de una manera distinta, trabaja y opera de una manera diferente, y entonces es como el enemigo comienza a operar de esa forma. Como cuando el enemigo se mete de esa manera y trabaja cuando el pueblo no ha identificado de qué manera trabaja Satanás, y entonces ahí ya viene a ser una parte distinta, ya no es la misma parte, hablando de una astucia de parte de Dios, una habilidad para poder desarrollar tal o cual cosa, o para poder lograr un objetivo definido. Sin embargo, el mismo Dios de los cielos, quien nos ha dotado a nosotros para poder tener ese discernimiento, cuando está operando la serpiente, cuando no está operando la serpiente, cuando opera con astucia, cuando deja de operar con astucia. Y entonces usted y yo necesitamos conocer de qué manera se mueve Satanás, y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Quiero que usted vea conmigo en algunas partes de la escritura, precisamente refiriéndose a esta astucia, nos habla de algunos significados, pero quiero que usted vea conmigo antes de ver esto. Segunda de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 11, decía el apóstol Pablo: para que Satanás no nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, es decir, que Satanás tiene maquinaciones, y una de las maquinaciones que opera, una de las maquinaciones que utilizó en el huerto del Edén, precisamente fue la astucia. Diga conmigo, la astucia. ¿Por qué? Porque la astucia es una habilidad. Diga conmigo, una habilidad.
La astucia es una habilidad que llega a desarrollar muchas veces la gente, escuche, ya sea para bien o ya sea para mal. Sin embargo, la astucia que se llega a desarrollar, esta astucia, uno tiene que ver que sea de plano de parte de Dios. Y por causas de tiempo no tocamos algunos textos para poder enseñarle, como lo que le acabo de comentar acerca de lo que utilizó David, o acerca de lo que usaron aquellos dos hombres espías, o acerca de lo que utilizaron aquellos hombres que fueron y rodearon aquella ciudad de Jericó por mano de Josué, o lo que utilizaron en su momento Moisés cuando iba y abría el mar. Es decir, es una habilidad. O el mismo profeta Elías, ahora que descienda fuego, ahora que descienda lluvia, ahora que se cierren los cielos para que no haya lluvia. Era una habilidad, era una astucia que ellos mismos podían obtener, podían recibir, podían dar, porque esto provenía de parte de Dios. Pero cuando no es así, quiero que usted vea conmigo algunas partes, precisamente hablando de una astucia que proviene de parte del enemigo, que es a lo que se refiere aquí Pablo cuando decía, porque la astucia fue la que engañó a Eva. Quiero que usted vea conmigo. La astucia, esta palabra griega panurgia, quiere decir destreza o habilidad, pero panurgia quiere decir una habilidad en sentido malo. Es decir, no es cualquier tipo de habilidad, así como yo soy bien astuto y vamos a hacer que podamos conquistar esta ciudad y nos vamos a meter por ese canal, como lo hizo David. No es así. O es que yo soy astuto y entonces le voy a ir, voy a orar, voy a pedirle a Dios, le voy a clamar para que me dé 15 años más de vida, como le hizo el rey Ezequías. Entonces es una habilidad distinta. Sin embargo, cuando viene de parte de Satanás, se llama así esta palabra panurgia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una habilidad o destreza para hacer el mal. Es decir, una mañosería, hablando de mañas, artimañas, una conducta carente de escrúpulos. Es decir, cuando llegaba Satanás y entonces en el huerto del Edén llegaba con Eva, él mismo decía aquí el apóstol Pablo, pero me temo que como la serpiente, así como con su conducta carente de escrúpulos, o con su astucia, con su conducta carente de escrúpulos. ¿Por qué? Porque llegaba la serpiente y sabía que en el momento en el cual llegara la serpiente con Eva, con tan solamente crear en ella un anhelo que no debía, con crear en ella una visión que también no debería, con crear en ella un anhelo que no debía de tomar, sabía él que hacía uso de esta habilidad, es decir, de la habilidad de tener una conducta carente de escrúpulos, porque en el momento en el cual la serpiente llegara con Eva, sabía que en ese momento Eva iba a poder salir, iba a tener que salir del paraíso, sabía que también iba seguramente a comer su marido como lo hizo, sabía que iban a tener una serie de maldiciones en lugar de bendiciones, sabía que no solamente ellos dos iban a ser maldecidos, sino toda la humanidad, y no solamente la humanidad, sino hasta la tierra, porque la misma tierra terminó siendo maldita por causa de ellos, porque Dios maldijo la tierra por medio de que ellos comieron de este fruto. Y entonces la misma tierra pudo haber dicho, Señor, pero yo qué culpa tengo, quienes comieron fueron ellos, quien comió fue la mujer, quien comió fue Adán también, pero yo qué culpa tengo. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que hace la astucia? La astucia del mal, la panurgia, lo que hace es no solamente causa daño a aquellos que hacen uso de ella, sino también hasta los que no hacen uso de ella, que viene a ser una consecuencia de lo que está siendo provocado por aquel que lo está ejecutando. Y entonces esta es una conducta carente de escrúpulos. Pero miren nada más, hay un concepto más acerca de lo que es la astucia, que es un procedimiento hábil o engañoso para poder obtener algo. Y entonces, si nosotros podemos ver, ya en algunas partes podemos ver algunas palabras, como es la palabra hebrea arum, que quiere decir en sentido peyorativo u ofensivo, como lo quiere decir, es una palabra de ser artero, es decir, yo lo que me propongo lo voy a lograr, pero ese es en sentido peyorativo. Esto es para hacer el mal a alguien. Otra palabra quiere decir, la palabra orma, hebrea también, quiere decir una sagacidad o artimaña. Hay otras más que quieren decir astucia, estratagema, fraude, engaño, esconder, asediar, burlar, esquivar. Eso es algo de lo que quiere decir astucia. Cuando nosotros podemos ver de qué manera trabaja el enemigo, entonces aquí es para que nosotros nos podamos preguntar, ¿realmente está usted consciente de que todas las actitudes que usted tiene son de parte de Dios? Porque como
en aquel momento en el huerto de Edén, Pablo se preguntaba, él mismo decía, en aquel momento cuando escribía esto, ha de haber dicho, ¿qué habrá sucedido con Eva? ¿Qué habrá llevado a Eva para que ella pudiera llegar a ser engañada? ¿Qué habrá pasado por la mente de Eva? ¿Qué habrá ocurrido en aquel momento para que Eva pudiera llegar a decir, Dios mío, es mejor anhelar el fruto de lo que está prohibido que de lo que tú nos mandaste que sí podíamos comer? ¿Qué habrá pasado por la mente de Eva? Hoy, si usted y yo pudiéramos hacer una encuesta preguntándole a cada cristiano qué es lo que pasa por la mente del cristiano, qué es lo que pasa cuando nosotros le abrimos una puerta a Satanás y entonces el enemigo llega a nuestra casa, y entonces llega el pastor, llega algún líder, llega alguno de los obreros y le dice, oiga hermano, esta actitud, fíjese que le va a traer problemas, pero uno como no quiere abrir sus ojos a lo que viene de parte de Dios, o al discernimiento que tienen otras personas, entonces le cerramos la puerta a ese comentario y decimos, no pastor, que el Señor reprenda al diablo. No, ¿cómo cree? Eso no puede suceder en mi casa. No, ¿cómo cree? Nosotros no formamos parte de ello. Y entonces nosotros mismos le cerramos la puerta a ese comentario que nos podría llegar a salvar de salirnos del huerto. Y entonces dice Dios, ¿no quieres que opere en tu vida, hijo? Pues no puedo operar en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no se lo permitimos. Es decir, cuando llega Satanás con la astucia, llega engañando, llega haciendo fraude, llega con esa conducta indecorosa, con esa conducta sabiendo que a todos los cristianos los puede sacar de su huerto si es que no tienen discernimiento, si es que no meditan las cosas, si es que no están de acuerdo al mismo Espíritu de Dios. Y entonces esto llega a pasar en el pueblo. Yo te pregunto, hoy iglesia, yo te pregunto, hoy ¿cómo te mueves? ¿Cómo estás desarrollando tu vida espiritual? ¿Cómo estás desarrollando tu vida ministerial? ¿Cómo estás desarrollando tu vida familiar? Ya sea hijo con tus padres, padre con tus hijos, o esposos entre ustedes como cónyuges. ¿Cómo están desarrollando su vida? Porque si ustedes no desde este momento no ponen una plataforma para poder decir, vamos a escudriñar las actitudes que tenemos cada uno. A ver, hijo, ¿cómo me contestas? A ver, hija, ¿cómo me hablas? ¿Cómo me dices? A ver, ¿qué es lo que piensas? Entonces nosotros podríamos llegar a estarle abriendo la misma puerta al diablo, y entonces va a llegar con una manera astuta, engañosa, y lo que puede hacer es hacer que el pueblo caiga. Por eso muchos matrimonios fracasados, por eso muchas familias divididas, por eso peleándose entre los mismos hijos. ¿Por qué? Porque llegó Satanás, y entonces llegó de manera astuta, y por lo que hizo, lo que provocó fue que la gente se saliera de su huerto, salirse de esa paz, salirse de la comunión, salirse de la libertad que solamente Dios nos puede dar. Aleluya. Alguien diga aquí amén. Vaya usted conmigo, Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios, verso 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Diga conmigo, era astuta. Era lo que estaba diciendo Pablo en 2 de Corintios 11, era la confirmación de lo que estaba escrito ya en el libro de Génesis 3, hablando de la astucia, y dice que era astuta. Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vemos aquí la astucia con la cual se movía la serpiente. Cuando usted y yo podemos ver cómo nos manejamos, hace unos días predicando en la radio acerca de lo que predicamos aquí, el disco que no se grabó, solamente daba un pequeño comentario acerca de lo que eran las plagas. Y entonces le preguntaba a ustedes mismos, ¿cuántos cristianos hoy en día viven con esas plagas de Egipto y ni lo saben? Hoy le voy a hacer una pregunta: ¿cuánta gente hoy en día vive con esas actitudes o esas habilidades de astucia de parte del mal, con esa panurgia? Vive con eso y ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Cuánta gente hoy en día vive con estas etapas, vive con estas contestaciones, vive con esto dentro de su vida y ni siquiera se ha dado cuenta de lo que tiene dentro de sí? ¿Cuánta gente? Y como no se ha dado cuenta, entonces lo que provoca en la gente es distanciamiento. Se ha preguntado la gente, Dios mío, ¿por qué si estábamos bien, por qué hoy estamos tan mal? ¿Por qué si era una familia que nos llevábamos tan bien, por qué hoy nos encontramos tan divididos?
¿Por qué si nos llevábamos maravillosamente bien? ¿Por qué llegó a haber esto? Esta fracturación en el vínculo matrimonial o familiar. ¿Por qué vino esto? ¿Por qué mucha gente se pregunta eso? ¿Sabe por qué? Porque viene la serpiente por medio de esa astucia, y entonces cualquiera de los integrantes del matrimonio, de la familia, de la sociedad, cualquiera de los integrantes de la iglesia comienzan a tener este tipo de actitudes, este tipo de cosas, y entonces comienzan a moverse de acuerdo a lo que en ese momento vio. Quiero mostrar la luz de la palabra. Esto tiene un remedio, diga conmigo, esto tiene un remedio. Lo vamos a ver al final. Quiero que usted vea conmigo para que podamos identificar y podamos ver cuáles son aquellas actitudes que nos llevan a ver cuando una persona se deja mover con esta astucia, con esta panurgia, con esta astucia del mal. Quiero que usted vea conmigo, por favor, capítulo 9 de Josué. Dice la palabra de Dios, verso 1. Escuche: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban en el lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia. Diga conmigo, fueron astutos. Usaron de esta panurgia, la misma astucia que usó en aquel momento en el huerto del Edén. La serpiente es la misma panurgia, lo mismo que usó aquí estos dos hombres que llegaron fingiéndose ser quien no eran, haciendo uso de mentiras para poder llegar a tocar el corazón de Josué, cuando ellos se dieron cuenta que no había quien pudiera hacerle frente al pueblo de Israel. Porque déjeme decirle, cuando Dios está de tu lado no hay quien te pueda hacer frente, hermano. Cuando Dios está contigo no hay quien te pueda hacer frente. Vendrán problemas, vendrán crisis, vendrán enfermedades, pero no habrá espíritu que te pueda hacer frente. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios respalda tu vida, Dios respalda tu ministerio, Dios respalda todo lo que eres. Y entonces en aquel momento lo veían estos hombres y decían: Dios mío, ¿quién va a poder contra ellos? Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo que hizo la serpiente allá en el huerto del Edén. ¿Qué hizo? Le habrán preguntado por ahí. Vamos a hacer uso de la astucia. ¿Cómo? Vamos a fingir que nosotros venimos de tierras lejanas. Vamos a ponernos vestidos viejos. Vamos a ponernos todos andrajosos, zapatos ahí todos ya casi a punto de acabarse, pan mohoso. Y entonces comienza a decir aquí qué es lo que ellos hicieron para hacer uso de la astucia. Escuche, una persona que hace uso de la panurgia, uso de la astucia que proviene de la serpiente, que proviene de Satanás, que el Señor lo reprenda una y muchas veces más. Escuche, es una persona, número uno, que se dice ser quien no es, como estos hombres. Dice la palabra de Dios, se concertaron para pelear. Verso 3, verso 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos. Escuche, una persona que se finge ser quien no es una persona que está haciendo uso de la panurgia, una persona que está diciendo en ese momento: yo estoy usando la astucia, soy bien astuto porque engañé al pastor. No, al pastor no lo engañan, al que engañan es a Dios. Quieren engañar a Dios como aquel matrimonio que llegó con Pedro llamado Ananías y Zafira. Decían ellos: vénganse, vamos a engañar a Pedro, ahorita vas a ver cómo lo bailamos. Pero cuando llegan con Pedro le dicen: ¿por qué tentó Satanás tu corazón? No me has mentido a mí, sino has engañado al Espíritu Santo. Y a su esposa le dijo: has engañado a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere engañar a un siervo, quiere engañar a una persona, a quien trata de engañar no es al siervo, sino a la persona sino a aquel que está detrás del siervo, es decir, a Dios mismo. Aleluya. Y entonces una persona que se dice ser quien no es una persona que está haciendo uso de la panurgia y uso de la astucia del maligno. Dice la palabra de Dios: se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino. Diga conmigo, cueros viejos de vino. Una persona que vive del gozo del pasado llega aquí diciendo: ay, Dios mío, aquí, pastor, solamente me gozo de vez en cuando. Cuando yo estaba en el mundo, allá sí me gozaba. Todavía quiere seguir tomando del gozo viejo, del gozo del pasado. ¿Por qué? Porque como se gozaba en el mundo, y hoy siente que venir aquí a la iglesia, hoy siente que estar aquí, aunque nosotros, ustedes y yo, nos gozamos, pero gente que todavía no ha conocido el poder de Dios, no tiene a Cristo en su corazón, gente
gente que solamente viene por venir, dice, es que como que ir ahí es perder el tiempo. Yo quisiera estar en lo de antes, allá sí me gozaba. Claro, se sigue todavía gozando del viejo vino, todavía sigue estando en aquellas etapas del pasado. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a depositar el vino nuevo del Señor en ese odre viejo que tiene. Aleluya. Por eso dice el Señor, ¿cómo puedes echar vino nuevo en un odre viejo? Y es cuando el Señor quiere echarte de vino nuevo, como nosotros todavía tenemos ese odre viejo, ese viejo hombre dentro de nosotros, no lo podemos recibir. Y Dios te dice, te voy a llenar del vino nuevo. Y uno dice, no, es que no lo quiero. Yo me gozo con el baile que antes hacía, yo me gozo con lo que vivía en el mundo, yo me gozo con la etapa pasada. Todavía sigue viviendo estas etapas. Son personas que todavía siguen viviendo con la astucia del enemigo. Escuche, dice la palabra de Dios, y zapatos viejos recocidos en sus pies, es decir, con su antiguo caminar, con vestidos viejos sobre sí, con su antigua cobertura. Si no tiene una cobertura divina, tiene una cobertura del mal. Aleluya. ¿Por qué? Porque nada más hay dos coberturas, o la cobertura de Dios o la cobertura del maligno. Por eso una persona que dice, ay Señor, yo como que no le quiero entrar bien a las cosas de Dios. Perfecto, recuerda que en las cosas espirituales no hay lados grises. O está lo blanco o está lo negro. ¿Estás de parte de Dios o estás de parte del maligno? Porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Aleluya. Por eso tú debes de tener una decisión. Aquellos que todavía no tienen una decisión son aquellos que todavía se mueven con la panurgia, con la astucia del maligno. Dice la Escritura, verso 5: y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Todavía vienen con ese alimento del mundo, todavía vienen con ese alimento de lo que están allá recibiendo, de lo que reciben en el mundo. ¿Por qué? Porque no han podido comenzar a alimentarse de la palabra de Dios. Ven mucha telenovela, pero nada de lectura bíblica. Aunque no digan amén. Eso para los que nos van a ver en la televisión, recuérdelo. Aleluya. Oiga, ¿por qué? Porque todavía se mueven con la astucia. Por eso una persona que ve mucha tele, que ve mucha telenovela y nada de palabra, una persona que se mete mucho en ello, pero no escudriña, es una persona que todavía vive con la panurgia, vive con la astucia del maligno. Aleluya. Dígale al que está a la par, aunque no diga amén. Vaya usted conmigo, Segunda de Samuel, vamos a ver el segundo caso. Segunda de Samuel, capítulo 13. Dice la Escritura, verso 1: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Estaba Amnón angustiado por enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Diga conmigo, era astuto. ¿Qué fue lo que hizo este hombre que hacía uso de la panurgia? ¿Qué era lo que hacía él? Este llega con su amigo Amnón y le dice, mira nada más, mi querido Amnón, ¿cómo es posible que te estás muriendo por ella? Si la puedes tener así, mira nada más. No me digas, dime cómo. Nada más llámale, dile a tu padre el rey que estás enfermo, dile que te envíe a Tamar, tu hermana, su hija, para que te traiga alimento, y ya cuando la tengas aquí la violas. Fácil. Ah, pues eso es lo que voy a hacer. Y eso fue lo que sucedió. Escuche cómo se mueve una persona que se mueve con la astucia del maligno. Por eso llega la serpiente. Una persona que tiene este tipo de conductas, una persona que tiene este tipo de consejos. Yo te pregunto, ¿qué consejos tienes tú para aquellos que están viviendo una etapa de tristeza? ¿Cuál es el consejo que tienes para aquellas personas que tienen una etapa de depresión? ¿Cuál es el consejo que le puedes dar a aquella gente que dice, pastor, yo mejor ya no voy a ir a la iglesia? ¿Qué consejo le vas a dar? ¿Qué consejo le vas a dar a aquellas personas que están viviendo un proceso de separación matrimonial? ¿Qué consejo le vas a dar? ¿Qué consejo le vas a dar a una persona que te cuenta, mi marido me engaña? ¿Qué crees que mi esposa anda con otra persona? ¿Qué consejo le vas a dar? ¿Qué consejo le das? Cuando te mueves con un consejo inapropiado, cuando te mueves, estás utilizando la misma artimaña del maligno, estás haciendo fraude de ese proceso ministerial al cual Dios te envió, y entonces lejos de poder ayudarle, le das un consejo que va a llegar a perjudicar su vida, va a llegar a perjudicar su integridad física, llega a perjudicar toda su identidad ministerial
y espiritual. ¿Por qué? Por un mal consejo, por moverse de esta manera. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, cuando él llega con su amigo Amnón, y él le dice: mira, hazlo así, ¿para qué te preocupas? Porque este hombre era astuto, este hombre tenía esa panurgia dentro de sí. Él estaba acostumbrado a dar malos consejos. Y por supuesto que una persona que está acostumbrada a dar malos consejos son los mismos consejos que va a llevar a cabo cuando él tenga la necesidad, o ella tenga la necesidad de hacer o de tener una actitud igual a la que están pasando. ¿Por qué? Porque esa persona va a aconsejar lo mismo que vive. Aleluya. Yo te pregunto, ¿cuál es el consejo que das? ¿Das un consejo apropiado o inapropiado? ¿Cuál es el consejo que das? Llega la gente y te dice: yo ya no voy a ir a esa iglesia, ahí esa iglesia fea, de ahí poder en Jesús. El pastor ni me quiere, ni me saludan los que están en la entrada. ¿Qué consejo le vas a dar? No, sí, te voy a recomendar una iglesia. Así le vas a decir. A mí también me han tratado igual, y ven, siéntate, porque ahorita te voy a decir qué pasó. ¿Qué le vas a decir? ¿Así? Esa astucia, ese consejo lo usan los que tienen la panurgia, lo usan los que tienen esa astucia de parte del maligno. ¿Por qué? Porque es una persona que no ha cambiado, es una persona que se mueve como la serpiente, una persona que es capaz de meterse a otros huertos, sacarlos de ese huerto en el cual se encuentran y entonces llevarles a que causen mal a otros. Aleluya. No vengas, no te preocupes, al fin que en todos lados se predica la palabra, porque dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estarán. Así que vete, no hay problema. ¿Será el consejo apropiado? ¿O será el consejo apropiado? Vente, no te preocupes, déjame orar por ti. Quizá lo que viste no es lo que es. Quizá estás viviendo una etapa a lo mejor de tristeza, o quizá en ese momento no te vieron, algo sucedió. Aleluya. Pero tú no tienes que permitir que ese consejo pueda llegar a afectar su vida espiritual, ministerial, ni familiar. ¿Por qué? Porque ese consejo que tú le puedes dar, ese consejo es aquel que lo puede levantar. Si se encuentra triste, tú lo puedes ayudar. Si se encuentra desesperado, tú lo puedes levantar. Si se siente en depresión, en ese momento lo vas a sacar de esa etapa. Aleluya. Porque Dios no permite que tú te muevas de esa manera ni con ese tipo de consejos, sino que al contrario le digas a la gente: vamos, hijo, sí se puede. Vamos, hija, sí se puede. Vamos a hacerlo de esta manera. Aleluya. Aleluya. Vaya usted conmigo, por favor. Segunda de Samuel 14. Dice la palabra de Dios, verso 1: conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar en duelo. Diga conmigo: una mujer astuta. Esta mujer astuta representa una iglesia a la cual muchas veces ha entrado la serpiente con esa astucia, ha entrado la serpiente con esa artimaña, ha entrado la serpiente con ese engaño. Y entonces, como llega el maligno, lejos de que la iglesia le ponga un remedio y le diga: no, a este pueblo no entras, es una iglesia que se deja dominar, es una iglesia que se deja llevar por ese tipo de cosas, y entonces le abre la puerta al maligno. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no ha aprendido a ponerle un freno al maligno y decirle: ¿sabes qué? Somos una iglesia de Dios, aquí se predica la palabra del Señor. Pero en ese momento llega con aquella mujer y le dice: ¿sabes qué? Tú vas a decir que eres pobre, vas a inventar una mentira, que hay muerte en tu casa, vas a decir lo que tú quieras, y esa mentira va a hacer que el rey te dé una respuesta. Escuche lo que dice la escritura: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo ha estado de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra, escuche, postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Escuche cómo se mueve una persona, cómo se mueve una iglesia que tiene la astucia, que tiene la panurgia, que tiene esta astucia del mal. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Sabe qué? Es una persona que siempre habla de muerte. ¿Habrá aquí? Ay, ¿por qué no me llevas de una vez, Señor? Ay, mejor sería ya irme.
siempre está buscando la muerte, siempre, siempre busca la muerte. ¿Por qué? Porque es una persona que le permitió al maligno, y que por supuesto, acuérdese que una de las características de esto es no solamente afecta al que hace uso de la astucia, sino a aquellos que le rodean. Por eso usted puede decir: pastor, ¿por qué le va mal a mis hijos si el que pequé soy yo? ¿Por qué le va mal? Pues por supuesto, le va mal porque está alrededor tuyo, porque te rodea. Le va mal porque eres la consecuencia del pecado de hacer uso de la panurgia. Él es el que está pagando el precio por estar tú ahí, por haberlo involucrado en tus problemas. Pero él no lo hizo. Y dice la palabra de Dios: él no morirá por los hijos. Dice el libro de Ezequiel, sí es lo que dice, pero es la consecuencia de lo que en ese momento tú estás haciendo. Es la consecuencia de, aleluya. Cuando uno permite que llegue de esa manera, y entonces comienza a moverse en esta etapa: ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Mejor me quisiera ya de una vez ir con Dios. Dice Dios: no, si andas con ese espíritu de depresión, andas invocando a la muerte, ni creas que te vas a venir conmigo. Aleluya. ¿Qué vas a ir? ¿Vas a ir a enfermar el mismo cielo? ¿Vas a llevar un espíritu de muerte allá al cielo? Los mismos ángeles los vas a contaminar. Aleluya. Cuando uno no obra, no opera con la astucia del maligno, viene un problema, pero en ese problema dice: Señor, yo sé que tú me fortaleces. Viene otra situación difícil: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, yo sé que tú me ayudas. Señor, yo sé que tu brazo está extendido hacia mí. Señor, dice tu palabra que no me dejarás desamparado. Señor, dice tu palabra, Padre. En ese momento te levanta. ¿Por qué? Porque el que te levanta es el Señor. Te sientes triste, con depresión, con lo que sea, pero en ese momento, como tú no haces uso del espíritu de muerte que llega por medio de la astucia maligna, en ese momento tú eres libre para decir al Señor: Señor, yo estoy aquí, y el tiempo que tú me prestes la vida, Señor, todo el tiempo te alejaré, todo el tiempo diré: Señor, porque llega a ser con falsedad. Aleluya. Mire, ¿sabe qué? Déjeme decirle algún remedio. Jesús, en el tiempo de Jesús, dice la palabra de Dios, también llegaron en Lucas 20, cuando llegan y le dicen: ¿es lícito dar tributo al César? Jesús le dice: ¿por qué me tentáis? Dice: conociendo la astucia de ellos. Al César lo que es del César, después de que les pidió la moneda, y a Dios lo que es de Dios. Cuando una gente usa la astucia, la usa para tentar. Nosotros podemos ver que la astucia siempre el enemigo la va a utilizar para destruir. Quiero que usted vea conmigo, antes de entrar a este último punto, Hechos 7, verso 17. ¿Cuántos jovencitos hay en este lugar? Levante su mano, jovencito, que todavía está dentro de casa. 1, 2, 3, nada más 3, 4, 5, más, levante su mano. 128, 236. Dice Hechos 7, verso 17: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Usted recuerda que toman a Esteban, lo toman preso, y cuando lo toman preso, antes de que lo apedreen para matarlo, él comienza a decirle todo el origen que había pasado desde el tiempo en el cual Dios le había hablado por mano de Moisés, por mano de Abraham. Y entonces comienza a decirle todo lo que pasó cronológicamente. Y después de ello le está comentando, le está aquí hablando Esteban, y le está diciendo: cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Escuche, ¿cuál es la panurgia? ¿Cuál es la astucia que utiliza aquí el enemigo? ¿Sabe cuál es la astucia que utiliza? Jovencito, no te dejes engañar. Cuando alguien te dice, cuando te dicen en la escuela: ay, tu papá esto, no, ya tienes 18, ¿no? Ya, hija, puedes hacer lo que quieras. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Ya tienes 20, ya puedes hacer lo que se te pegue la gana. No puedo hacer lo que se me pegue la gana porque soy un hijo de Dios. Jovencitos, digan: soy un hijo de Dios. No, díganlo fuerte: soy un hijo de Dios. Escuche, cuando una joven hace uso de la panurgia, cuando un joven o una joven hace uso de la panurgia, hace uso de la astucia del maligno, en ese momento lo que hace es maltratar a los padres.
le faltas el respeto a tus padres, estás haciendo uso de la astucia del diablo. Les desobedeces, haces uso de esa estratagema del maligno. No quieres estar de acuerdo con los que ellos te están diciendo, seguro que estás haciendo uso de la artimaña del mal. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo por medio de esas conductas, por medio de esas actitudes y aptitudes, es que estás maltratando a tus padres, hijo. Aunque no digas amén. Es que yo no estoy de acuerdo con mi jefe. Es que ¿quién te dijo que tenías que estar de acuerdo con él? Si no te lo pusieron a consulta, hijo. Si no te dijeron, ¿tú qué opinas, hijo? ¿Qué es? Cuando te pidan tu opinión dices, estoy de acuerdo o no. Pero si te dicen, tienes que hacer esto, lo tienes que hacer, porque esto es de parte de Dios. La obediencia, la sujeción depende de Dios, proviene del Dios de los cielos, aleluya. Si dices, es que como que a mí no me parece, papá, no te pedí tu opinión, mijito lindo, aleluya. Pero cuando dices, es que no lo voy a hacer, es que no me parece, viene el maltrato a los padres. Si no les pegué, no necesitas pegarles, los maltratas. Desobedeces, es maltrato. Eres insujeto, es maltrato. Dices que haces pero no haces, los estás maltratando. Estás haciendo uso de la misma actitud que tuvo Faraón en Egipto en contra del pueblo de Dios, aleluya. Aunque no digan amén, eso es amén. Por eso mucha gente hoy en día, les digo, si no le obedece, allí en mi pueblo venden unas varitas largas que se llaman la barra de la corrección. Ay, pastor, ¿qué van a pensar de mí? ¿Quién? ¿Yo? ¿O quién? Porque si me pregunta a mí, lo voy a decir, seguramente que ya está leyendo la palabra. Seguramente que ya está leyendo donde dice, porque si lo corriges con vara no morirá. Ya leíste donde dice, ¿qué hijo es aquel que no recibe el castigo? Si no lo castigas no es hijo sino bastardo. Porque la necedad está ligada al muchacho desde su nacimiento, pero la vara lo alejará de ella. ¿Qué pensará quién? Aunque no digan amén. Mire, déjame brincar, me regala 5 minutos nada más. Escuche, Efesios 4 verso 11 dice, vaya usted conmigo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de... Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador.